Los problemas psicosociales se definen como las situaciones de estrés social que producen o facilitan la aparición en los individuos afectados de enfermedades somáticas, psíquicas o psicosomáticas, lo que da lugar también a crisis y disfunciones familiares con graves alteraciones de la homeostasis familiar, capaces de generar manifestaciones clínicas en algunos de sus miembros. Algunas de estas manifestaciones pueden verse reflejadas en los efectos que producen las personas sobre su propia sociedad, tanto su contribución como afectación de la misma. Por lo tanto, es importante generar conciencia sobre los problemas psicosociales que pueden ser causa y/o consecuencia de la inseguridad ciudadana. A continuación se presentarán videos sobre los diferentes problemas que pueden propiciar esta inseguridad ciudadana. Los problemas psicosociales. Comenzaremos con una definición. Son aquellas condiciones psíquicas o sociales que constituyen situaciones que afectan la salud o son de riesgo para una persona. También es importante hablar de los factores de riesgo y como primer punto tenemos el inadecuado ambiente familiar, que es cuando la familia es disfuncional y no cumple con sus funciones básicas, haciendo que el adolescente necesite un soporte familiar mucho más abierto, capaz de asimilar los cambios requeridos para la individualización del adolescente. La pertenencia a grupos antisociales. Este factor tiene como causa fundamental la satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del código grupal. Por lo general, cuando los adolescentes no encuentran una vía adecuada de autoafirmación, tratan de buscarla en este tipo de grupo donde fácilmente la encuentran, con el reconocimiento grupal ante la imitación de sus patrones inadecuados. La promiscuidad es un factor de riesgo social que no solo puede ser motivo de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también propicia una autovaloración y autoestima negativa. El abandono escolar y laboral. Este hecho provoca que el adolescente se halle desvinculado de la sociedad y no encuentre la posibilidad de una autoafirmación positiva. El bajo nivel escolar, cultural y económico. Estos son elementos considerados como protectores del desarrollo y la salud, y el hecho de presentar un déficit en ellos le impide al adolescente un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto. Ya. Los principales problemas psicosociales dentro del Ecuador son el desempleo, la corrupción, la delincuencia, la prostitución, violaciones, asaltos, asesinatos, alcoholismo y pobreza. De todos, el que más preocupa es la delincuencia, que es una forma de inadaptación social y al producirse esa anomalía se da un desafío a la misma sociedad y a su normativa de convivencia. Dentro de las causas de la delincuencia juvenil podemos encontrar diversas teorías que han tratado de explicar el fenómeno juntando diferentes factores como un ambiente familiar inapropiado, pobreza, violencia intrafamiliar, falta de supervisión, entre otras. Entre las consecuencias más comunes que se pueden encontrar son el desequilibrio mental, desintegración familiar, promiscuidad sexual y falta de valores morales, comunes enfermedades de transmisión sexual, muertes prematuras y pérdida de valores. Ya, medidas para bienestar psicosocial están la prevención del origen, medidas para aumentar recursos y resistencias, medidas de actuaciones con terapia. Uno de los problemas psicosociales es el embarazo adolescente. El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública mundial que altera la salud física, emocional, la condición educativa y económica de los futuros padres. Asimismo, frecuentemente se afecta también al producto de la gestación. La Organización Mundial de la Salud define al adolescente como una persona de 10 a 19 años. Según la OMS, cerca de 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años tienen un hijo y los recién nacidos de estas madres son aproximadamente el 11% de todos los nacimientos en el mundo. El embarazo adolescente habitualmente no es un evento planeado o deseado y frecuentemente difícil de aceptar por la pareja, aunque quizás sea más marcado en la futura madre, quien bruscamente se puede encontrar sin protección. Además, cada año nacen 13 millones de niños y niñas de mujeres menores de 20 años. Consecuencias físicas, emocionales, sociales, económicas del embarazo adolescente. Los riesgos a los que se expone la joven son diversos, pero destacan someterse a un aborto clandestino, caer en adicciones, prostitución y la propia delincuencia. Es indispensable considerar que las consecuencias de LEA afectan a ambos miembros de la pareja,
aunque probablemente es la mujer quien más la sufre. De ellas destacan la carga emocional como consecuencia de su cambio físico y por la influencia habitualmente negativa del medio donde vive. Cuando ella informa a la familia de su embarazo, habitualmente es reprendida por sus padres u otros familiares, quienes la culpan de sentirse defraudados por su acción. De esta manera es agredida emocional y en ocasiones físicamente. En algunos momentos también puede ser agredido por su pareja. Es necesario señalar y considerar que los efectos negativos para los nuevos padres dependerán de las costumbres familiares y del entorno social. Además, también tenemos el rompimiento del proyecto de vida, deserción escolar, conflictos familiares y expulsión del hogar, abandono de la pareja en ciertos momentos, alteración emocional diversa, rechazo escolar, problema para obtener un empleo, carencia de un ingreso monetario suficiente, inclinación al consumo de sustancias ilícitas y la tendencia a la prostitución o la delincuencia. Ahora en cuanto a la relación del embarazo adolescente y la delincuencia. Se ha reportado que el embarazo en la adolescencia está asociado a otras conductas antisociales, tanto el uso excesivo de drogas y alcohol, así como actos delictivos, lo que refleja el bajo nivel de aceptación de las normas conductuales de la sociedad. Las mujeres, tempranamente embarazadas, sin dejar de atender a la reproducción del hogar, se enfrentan usualmente a la obligación de tener que aportar ingresos, a trabajar, a mendigar o alguna actividad informal bajo condiciones de falta de autoexplotación en sí misma, sin ninguna expectativa del desarrollo personal, y en el mejor de los casos, los jóvenes suman mano de obra barata y flexible al mercado, aunque en la mayoría de estos casos los hogares de los jóvenes no pueden escapar de la pobreza. Y esto quiere decir que no pueden sobrevivir a un marco de asistencialismo público, de la informalidad también social, económica y de otras actividades no legales. Otro problema es que se tiene que resolver y solventar económicamente el embarazo como los estudios. Para hacer frente a este problema es necesario desarrollar tanto estrategias para prevenir, y estas deben ser orientadas al riesgo de embarazo temprano o a la adquisición de enfermedades por transmisión sexual, mediante la implementación también de programas de alcance personal, familiar o escolar para este grupo etario. Ecuador y el embarazo adolescente. 1.816 adolescentes que han quedado embarazadas datan entre las edades de 10 a 14 años. En ese año, el 17.5% provienen de adolescentes de 15 y 19 años y el 0.6% en adolescentes de 10 y 14 años. Esa ha sido toda la información que les podemos brindar por el día de hoy. Gracias. Entre la conceptualización podemos ver que la explotación laboral significa trabajar bajo condiciones infrahumanas. Vemos algunos tipos como el trabajo forzado, el trabajo infantil, el trabajo no remunerado y el abuso laboral. Dentro de este último podríamos encontrar abuso como el acoso de compañeros o el abuso sexual de parte de compañeros o de los empleadores. A continuación vamos a profundizar más en todo esto. Causas y consecuencias de la explotación laboral. Una de las principales causas y efectos que provocan este tipo de abuso es a la afectación de calidad de vida. Se vuelven vulnerables frente a enfermedades tanto orgánicas como psicosomáticas. La frustración y la angustia es una de las causas que surgen de una explotación laboral, que se vuelve una conducta cotidiana para estas personas. Lo más común es que acepten y sean sometidos a actos delictivos por parte de la empresa, como corrupción, negocios ilícitos, alteraciones de cifras, lavado de dinero, entre otras amenazas. Y cuando llegan a ser despedidos, se dedican a tratar de buscar un sustento y apoyo económico que se necesita a sí mismo y su familia. Dicho evento puede causar graves consecuencias en la salud mental de la persona. Por ejemplo, cayendo en la depresión grave, intentos autolíticos, ansiedad, entre otras. Cabe recalcar que en estas situaciones más críticas se vuelven y caen en actos delictivos, consumo y ventas de drogas o sustancias, con la desesperación y necesidad de conseguir una remuneración sustentable para sus familias. En caso de los datos estadísticos, casi 21 millones de personas, 3 de cada 1.000 personas de todo el mundo, son víctimas de explotación laboral. Las regiones de Asia y el Pacífico son con la mayor comorbilidad de personas, con el 11.7 millones, que equivale al 56%. Y
en América Latina con el 1.8 millones de víctimas, que equivale al 9%. Es lamentable darnos cuenta de la realidad en la que vivimos, en donde la gran mayoría de empleadores solo velan por su bienestar y sus intereses personales, siendo ellos los que acaparan el poder socioeconómico, mientras los trabajadores se mantienen en la misma clase social y con esperanza en prosperar y poder algún día cambiar su situación. Por esta razón, algunos trabajadores llegan a realizar actos ilícitos en su ambiente laboral. De esta manera podemos decir que en cada uno de nosotros está el poder cambiar este vínculo vicioso, ya sea con capacitaciones sobre leyes laborales que beneficien a los trabajadores y de esta manera no permitir su explotación laboral, ya que el desconocimiento de las leyes no exime de culpa hacia los empleadores. Está en ti salir de ahí, perseguir tus sueños y vivir plenamente un mundo mejor sin explotación laboral. Gracias. Hola, bienvenidos. A continuación, mi grupo está formado por Joshua Velastegui, Lisbeth Guevara y mi persona, Nayeli Santi, en el que les estaremos hablando sobre la delincuencia y las adicciones. Como primer punto tenemos la definición de delincuencia. Esta no se la puede definir desde un punto estratégico debido a que se encuentra en distintos ámbitos de la sociedad, en el cual las personas comunes lo relacionan como el acto de delinquir bajo un estatuto o en una sociedad. Tenemos dos tipos de delincuencia, que es la delincuencia común y la delincuencia organizada. La delincuencia común se la considera como un peligro de transitar bajo una zona debido a que las personas comunes la consideran con una inseguridad de poder transitar por miedo a ser asaltados. La delincuencia organizada se la considera como un estatuto que trabaja bajo la acumulación o la redistribución de economía informal o formal, ya sea de manera global, local o nacional. Esta se caracteriza por trabajar bajo un mecanismo de los mafiosos, que se comercializa con productos o servicios legales o ilegales. A continuación, mi compañera estará hablando sobre algunas causas de la delincuencia. Entre las causas de la delincuencia tenemos el consumo de sustancias psicotrópicas o psicoactivas, es decir, las drogas. Muchas de las veces los jóvenes, bajo la influencia de estas sustancias, tienden a cometer actos delictivos. Por ese momento de euforia, por ese momento de furor, tienden a cometer estos actos. También se encuentra entre las otras causas, la parte de la negligencia familiar. Muchas de las veces los padres no se encuentran pendientes ni al cuidado de sus hijos, los cuales a estos los aísla o los lleva a buscar esta clase de autoridad en otra parte. Y es aquí donde vienen a conformar las llamadas pandillas. Y estas son las que vienen a incentivar a estos jóvenes, a orientarlos a cometer estos actos delictivos. También muchas de las veces las familias son demasiado numerosas y tiende a haber aislamiento social. Estos miembros de la familia no se sienten parte de, porque no se sienten integrados, se sienten más excluidos. Esto hace que vean el camino fácil para sobresalir por su medio y muchas de las veces también es una llamada de alerta, una llamada de ayuda, una llamada de atención hacia aquella familia la cual no le presta, no le brinda la atención necesaria. También existe el bajo rendimiento académico. Al ver que no están triunfando en la parte académica, en la parte escolar, tienden a buscar la manera más fácil de poder subsistir, de poder sobresalir en la vida. Entonces tienden a cometer actos delictivos. Entre otras causas de la delincuencia tenemos la desaveniencia y la falta de armonía familiar. Esto quiere decir que dentro del núcleo familiar existen conflictos. No existe aquella armonía en la cual la persona puede desenvolverse y desarrollarse naturalmente en su entorno. Por ende, esta tiende a buscar otras figuras, ya sean de autoridad o de afecto, las cuales le brinden este soporte o esta necesidad que éste requiere. Esta falta de atención, más bien dicho, y la cual muchas de las veces los tienden a orillar a actos delictivos, porque estos grupos, los cuales los jóvenes buscan, muchas de las veces son pandillas,
las cuales por diversos factores, como ya habíamos mencionado anteriormente, puede ser por bajo rendimiento escolar, puede ser por agresividad y muchas de las veces también vienen incluidos con trastornos mentales. A continuación yo les voy a hablar sobre la adicción en el Ecuador. ¿Qué es la adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es la dependencia física y psicoemocional que crea la necesidad de consumir una sustancia o realizar una actividad. Esta se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que acompañan factores físicos, psicológicos, genéticos y sociales. Al hablar sobre la adicción hay que tener en cuenta la dependencia física y psicológica. La dependencia crea un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia. También existen dificultades para controlar dicho consumo. Por otro lado, existe un síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. En cuanto a la tolerancia, el joven que consume la droga se muestra tolerante con la mayor frecuencia que consuma la droga. Por otro lado, es el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia y la persistencia a consumir la sustancia a pesar de que la persona conoce que perjudica su salud y vida social. Por otro lado, en cambio en el Ecuador, la dependencia del consumo de drogas en el Ecuador es la más alta en relación a otros 6 países de Sudamérica. Estos datos fueron proporcionados por un estudio de las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y también por el Consejo Nacional de Control de Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicas. Una de las causas del consumo de drogas en el Ecuador está la primera, que es la carencia del apoyo familiar. La segunda son las influencias del entorno en el que se desarrollan los jóvenes. Y por último está el desconocimiento del efecto que causan las drogas y los planes para el futuro, también como la permisibilidad legal y despenalización. En cuanto a esta, existen leyes que fijan que cada consumidor, sin incurrir ningún delito, puede consumir hasta 20 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta a base de cocaína y 1 gramo de clorhidrato de cocaína, así como 0,1 grano de heroína. Los jóvenes revelan que desconocen las consecuencias de este consumo para su organismo, así como cómo se involucran en este círculo vicioso y ya no pueden salir. Entre las adicciones más frecuentes se encuentra la marihuana, la cual es identificada como cannabis hábito. En conclusión, el desconocimiento del consumo de estas drogas afecta al consumo de los jóvenes,